Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro bondadoso Señor derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Muchas gracias por la gentileza de su muy grata compañía, a fin de que juntos compartamos estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mis amables oyentes, después que el apóstol Pablo les muestra a los filósofos y sabios atenienses su alto nivel cultural, su gran dominio de la oratoria, la geografía, la historia, la filosofía y otras áreas del saber humano, luego de que de una manera sutil, pero con un magistral manejo del lenguaje humano, así como del contenido de las Sagradas Escrituras, les da a entender a estos sabios griegos que eran unos ignorantes acerca de la verdadera religión, del verdadero Dios y de su destino final. Obviamente, debemos resaltar que todo esto lo hizo con el mayor respeto al auditorio que tenía delante, con el mejor uso de toda la sabiduría que le caracterizaba y sobre todo con la guía y el poder del Espíritu Santo. Fue así como el gran apóstol preparó el escenario para decir a los atenienses y hoy en día a todos nosotros que hay un solo Dios verdadero, creador de todo el universo, y que el ser humano es la obra premium de su creación, que fuimos hechos a su imagen y semejanza con capacidad y voluntad para aceptarlo o rechazarlo, capacidad y voluntad para amarlo, adorarlo, obedecerle y reverenciarlo, o para odiarlo, desobedecerle e irrespetar sus mandamientos. Usted tiene la responsabilidad y es totalmente libre e independiente, con voluntad propia para elegir qué camino seguir y qué posición adoptar frente a su Creador. Desde el principio de la humanidad, el ser humano no ha manejado bien el poder de su voluntad, dando la espalda a Dios y a sus mandamientos. Por eso su palabra nos dice que todos nosotros nos hemos apartado del verdadero camino. Cada quien se ha descarriado como una oveja que se va del camino. Sin embargo, el amor de Dios está por encima de todas nuestras iniquidades y a través de los tiempos y por diferentes medios, incluyendo el sacrificio de su propio amado Hijo Jesucristo, nos llama a la reconciliación con Él antes que sea demasiado tarde. Dejando bien claro este concepto, Pablo cumple su propósito, que era
el de predicar el Evangelio de Jesucristo, llamando a todo su auditorio y a todos los hombres al arrepentimiento. Y ahora, para conocer más del extraordinario discurso de Pablo en el areópago de la ciudad de Atenas, escuchemos qué nos dice don Francisco Lacueva en sus certeros comentarios, hoy con el tema Pablo llama a los atenienses al arrepentimiento. Hechos 17:30. Tras esta parte introductoria, acomodada a las ideas del auditorio, pero corrigiendo al mismo tiempo las falsas nociones acerca de Dios, Pablo entra de lleno en el mensaje del Evangelio. Verso 30-31. En el pasado, Dios no ha tenido en cuenta esta ignorancia, pero ahora Él advierte a los hombres que es menester que todos y en todas partes se arrepientan, porque ha fijado una fecha en que va a juzgar al orbe entero con toda justicia, por medio de un hombre que ha destinado para ello, ofreciendo a todos una garantía de la fe al haberle resucitado de entre los muertos. Esta porción es digna de un análisis detallado. Veamos. En primer lugar, como en el comentario nos dice muy claro la palabra, Pablo pone de relieve el silencio de Dios ante los malos caminos de los gentiles, debido a la ignorancia de estos. Y podemos encontrar en Hechos 14:17, Romanos 1:19 y 20, apoyo para esto. Y lo contrasta con el conocimiento que de Dios y su ley tenían los judíos, según Romanos capítulo 2. Dios mostraba en esos siglos su gran paciencia hacia la humanidad en general. En segundo lugar, Pablo resalta y dice, pero ahora el tiempo se ha cumplido. Dios ahora advierte seriamente, proclama, no obliga, que es menester arrepentirse, es decir, cambiar de mentalidad en cuanto al pecado, la justicia y la santidad de Dios. Ni los epicúreos, cuyo fin supremo era el bienestar, sin considerar el aspecto moral de la conducta, ni los estoicos, orgullosos del valor con que controlaban sus pasiones, habían pensado antes en arrepentirse y cambiar sus nociones y sus acciones. Pero ante el futuro juicio universal se imponía también un arrepentimiento universal. Esta universalidad merece punto aparte. En tercer lugar, Pablo anuncia la necesidad de un arrepentimiento universal en cuanto al espacio y al tiempo. Es menester que todos y en todas partes se arrepientan, dice la palabra. Los exegetas no se paran en este detalle, pero para el que esto escribe, estas frases tienen inmensa importancia, pues subrayan el deseo de Dios de que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, sin distinción ni excepción por su parte, pues a todo el mundo humano
Amó Dios de tal manera que envió a su Hijo unigénito a la muerte, según Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si se admite que Dios ordena a todos arrepentirse como algo necesario, según la clara proclamación de Pablo en Hechos 17:30, se sigue forzosamente que Dios ha de ofrecer sinceramente a todos la gracia necesaria para arrepentirse, de forma que la negativa a convertirse sea cargada a cuenta de la culpa del hombre, no de la reprobación de Dios. De lo contrario, tendríamos un caso semejante al de un hombre atado con cadenas a quien se le ordena caminar sin soltarle previamente las cadenas. No cabría mayor sarcasmo. Es cierto, todos pecaron, de cierto, pero a todos está abierta la puerta de la reconciliación con Dios. Romanos 3:21 al 31. Nótese que ninguno se condena definitivamente por haber pecado, sino por no haber creído. ¿Cuándo iremos a la Biblia, mis amados, en lugar de creer como a oráculos los sofismas de los hombres? Tácitamente esta pregunta, amigo, con la que concluimos, nos lleva a la invitación que hacemos continuamente. Es necesario que vayamos a las Sagradas Escrituras, porque ellas se explican por sí mismas. Al hombre más sencillo y de menor capacidad de conocimiento, de menor capacidad intelectual, les resulta muy claro el mensaje de Dios si va a su palabra con humildad y pide a Dios la guía del Espíritu Santo. El mensaje está claro para todos. Dejemos de confiar en lo que nos dicen los hombres. Dejemos de confiar en lo que dicen los pastores o dicen los curas, los sacerdotes. Vayamos a la fuente única y verdadera revelación de Dios, la santa palabra, las escrituras, porque ellas están muy claras. Que Dios les bendiga, mis amados, y que puedan ser inteligentes y humildes para estar dispuestos a ir a su palabra y clamar para que Dios abra su entendimiento y lleguen a conocer la verdad antes que sea demasiado tarde. Que el Señor les bendiga y que así sea.